El aire de la habitación del hotel era denso, cargado de expectativa y perfume de rosas blancas que la mucama había colocado estratégicamente sobre las mesitas. Sofía estaba de pie frente al espejo de cuerpo completo, observando su reflejo en el vestido blanco que costó 3 meses de ahorros de su salario como trabajadora social. A los 36 años, nunca imaginó que llegaría a este momento. Su cuerpo temblaba, no por los nervios típicos de una novia enamorada, sino por algo más profundo, más oscuro, más silencioso que se anidaba en sus huesos como un animal acorralado, esperando el momento para atacar. 18 años. 18 años exactos desde que su cuerpo dejó de ser suyo. Cuando Daniel entró a la habitación, ella estaba sentada en la orilla de la cama de sábanas de seda blanca, las manos cruzadas sobre su regazo, el vestido extendido a su alrededor como un fantasma blanco de expectativas incumplidas. Él sonreía, radiante, hermoso en su traje gris oscuro que había comprado especialmente para este día. Sus ojos brillaban con la inocencia de alguien que no sabía lo que vendría después. Nadie sabía excepto su madre, y su madre estaba muerta hace 5 años, llevándose consigo todos los secretos que nunca pudo nombrar en voz alta. «Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida», dijo Daniel, acercándose lentamente, con la cautela de alguien que teme que su presencia pudiera romper un hechizo frágil. Su voz era suave, cargada de amor y deseo legítimo. Sofía levantó la vista lentamente, como si emergiera de aguas profundas. Sus ojos reflejaban la luz de las velas que habían dispuesto alrededor de la habitación, pero también reflejaban algo más, un miedo ancestral, visceral, que ella misma no terminaba de comprender completamente. Él se acercó, extendió su mano, ella la tomó, pero su piel se erizó bajo su propia ropa, como si cada poro gritara una advertencia silenciosa. Su garganta se cerró, como si algo adentro se negara a permitir que el aire fluyera libremente. El corazón comenzó a acelerarse de una manera que no era romántica, sino visceral, primaria, de supervivencia, como la de un animal capturado que siente los dedos del cazador aproximándose. «Tengo que decirte algo», susurró Sofía, con una voz tan baja que casi no pudo escucharse a sí misma. Daniel se detuvo, su mano aún extendida. Su sonrisa desapareció, reemplazada por la expresión de alguien que percibe un cambio en el aire, un peligro invisible. «¿Qué pasa? ¿Estás nerviosa?» «Es normal, amor. Muchas novias sienten esto en su primera noche», dijo, intentando ser comprensivo, pero su voz había adquirido una nota de incertidumbre. «No es eso», respondió ella, soltando su mano como si le quemara. Se puso de pie, caminó hacia la ventana que daba a la Ciudad de México iluminada por la noche. Las luces nocturnas de la metrópolis se extendían debajo de ellos. Millones de luces parpadeando como estrellas capturadas en una prisión de vidrio y acero. La lluvia comenzaba a caer, formando gotitas que se deslizaban lentamente por el cristal, como lágrimas de la propia ciudad. «No he tenido sexo en 18 años». El silencio que siguió fue tan absoluto, tan completo, que parecía tragarse todos los sonidos del universo. Daniel permaneció inmóvil, procesando las palabras como si estuvieran en un idioma que reconocía, pero no comprendía completamente. Su expresión pasó por múltiples fases: sorpresa, confusión, luego algo que se parecía a la preocupación. Sofía podía escuchar su propia respiración, acelerada y superficial, el sonido de la calle abajo filtrándose a través de las ventanas cerradas, una sirena en la distancia, el sonido de la ciudad viviendo su vida mientras su mundo se resquebrajaba. «¿18 años?» preguntó finalmente Daniel, como si quisiera confirmar que había escuchado correctamente. «Sofía, eso es casi toda la vida adulta. ¿Cómo es posible? ¿Qué significa eso exactamente? ¿Quieres decir que no has...?» Ella no respondió inmediatamente. Había practicado esta conversación 1000 veces en su mente durante los últimos 3 meses de noviazgo, cada noche en su pequeño departamento de la colonia Roma, imaginando cada palabra, cada reacción posible. Cada versión de esta conversación terminaba diferente en su imaginación,
En algunas, Daniel se iba, la puerta cerrándose detrás de él como un portazo final. En otras, ella simplemente desaparecía, se evaporaba como el vapor de agua, dejando atrás solo una sombra de lo que pudo haber sido. «Pasó algo», dijo Sofía lentamente, sus palabras cuidadosas como pasos sobre vidrio roto. «Algo que no pude, que no quise, procesar durante mucho tiempo, algo que guardé dentro de mí durante tanto tiempo que casi olvido que estaba allí, pero sigue allí, siempre está allí». Daniel se acercó por detrás, pero no la tocó, manteniendo una distancia respetuosa, como si entendiera instintivamente que su cuerpo necesitaba espacio, que su piel no estaba lista para el contacto físico. Era como si pudiera sentir el miedo radiando desde ella como calor. «Puedes contarme», dijo suavemente, con una calma que parecía imposiblemente auténtica. «Sea lo que sea, yo estoy aquí. Quiero conocerte completamente, incluyendo las partes que duelen». Sofía cerró los ojos. La vista de la ciudad se oscureció. En su mente vio otra habitación, otro México, otro tiempo completamente diferente. Tenía 18 años en ese recuerdo, la misma edad que la cifra de su abstinencia, como si el universo hubiera marcado deliberadamente ese punto, como el momento en que su vida cambió irreversiblemente. No era una coincidencia, era la marca del tiempo en su piel, invisible pero profundamente presente, como un tatuaje que solo ella podía ver. «Fue en Querétaro», comenzó, su voz tan baja que Daniel tuvo que inclinarse para escuchar. «Con mi padrastro. Mi nombre era Ricardo. Aún lo es, supongo, si sigue vivo. Nunca lo volví a ver para saberlo». Las palabras cayeron como piedras en agua negra, cada una creando ondas que se propagaban hacia afuera, perturbando todo. Daniel no se movió. Su respiración se volvió superficial. Ella continuó, su voz plana, como si estuviera leyendo un acta legal de un suceso que le ocurrió a alguien más, como si disociara de sus propias palabras para poder seguir adelante. «Mi madre se casó con él cuando yo tenía 16 años. Parecía un hombre decente. Trabajaba en construcción, traía dinero a casa, era amable con mi madre. Demasiado amable, ahora que lo pienso. Siempre había algo demasiado en su manera de mirarla, de tocarla. Pero conmigo». Sofía hizo una pausa prolongada. Su mandíbula se tensó visiblemente. Ella tragó saliva dificultosamente, como si sus palabras fueran trozos de vidrio que debía pasar a través de su garganta. «Conmigo era completamente diferente cuando estábamos solos». «¿Qué quieres decir exactamente?», preguntó Daniel, aunque probablemente ya lo sabía. Probablemente su mente ya había conectado los puntos, completado el cuadro horrible que ella estaba pintando. «Comenzó con cosas pequeñas, una mano en mi hombro que duraba demasiado, un abrazo que se sentía diferente, comentarios sobre mi cuerpo, sobre lo hermosa que me estaba volviendo. Luego, un día, ella no estaba en casa. Fue rápido, violento. Terminó en el piso de la cocina mientras la radio tocaba música de Juan Gabriel, como si nada estuviera sucediendo», dijo Sofía, sus palabras convirtiéndose en una avalancha ahora que había comenzado. «Y luego sucedió de nuevo, y de nuevo, durante 2 años. 2 años antes de que me fuera de la casa, antes de que reuniera el coraje de simplemente desaparecer una noche sin decir a dónde iba». Daniel estaba llorando silenciosamente ahora, su rostro contraído con una emoción compleja que Sofía no podía descifrar completamente. ¿Era pena por lo que ella había sufrido? ¿Era rabia hacia el hombre que la había lastimado? ¿Era decepción por no haber conocido esta parte de su historia antes? Era probablemente una combinación de todo ello, un cóctel emocional que era comprensible pero abrumador. Mi madre. Ella sospechaba, creo. Había momentos en los que sus ojos se encontraban con los míos y sabía que ella sabía. Pero no quería verlo. O quizás lo vio y simplemente no supo qué hacer al respecto. Era complicado. Yo era complicada. Estaba confundida, asustada, avergonzada. Sentía como si de alguna manera fuera mi culpa, como si hubiera hecho algo para merecerlo. Después de que me fui a vivir a la ciudad, después de que ella murió 5 años después, sin que nunca habláramos directamente de ello,
Simplemente cerré esa parte de mí. Construí un muro. No quería que nadie la tocara. No quería ni siquiera pensarlo. Pasé los siguientes 18 años como si aquellos 2 años no hubieran sucedido, pero estaban allí, viviendo dentro de mí, como un parásito. Daniel estaba arrodillado ahora, abrazándose a sí mismo. Sofía lo miró y sintió algo extraño, compasión. Compasión por este hombre que acababa de enterar de que la mujer con la que se había casado llevaba una herida tan profunda que casi la consumía desde adentro. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Daniel finalmente, levantando la vista hacia ella. «Antes del matrimonio, quiero decir. Habríamos podido hablar de esto, habríamos podido prepararnos. Porque si te lo hubiera dicho antes, habría empezado a verme diferente, como una víctima, como un proyecto de reconstrucción. Y durante estos 3 meses contigo, por primera vez en 18 años, me sentí como una persona entera. Me sentí hermosa. Me sentí posible. No era la superviviente de un abuso. Era simplemente Sofía, una mujer que estaba enamorándose. No quería perder eso. Egoísta, quizás, pero honesto». Daniel caminó lentamente hasta donde ella estaba de pie frente a la ventana y se paró junto a ella, contemplando la ciudad. La lluvia continuaba cayendo. Las gotas golpeaban el cristal como dedos invisibles pidiendo entrada, rogando ser dejadas adentro del calor y la seguridad de la habitación. Sus siluetas se reflejaban en el vidrio mojado, 2 figuras solitarias en el borde de algo que podría ser destrucción o transformación. «¿Qué necesitas de mí?», preguntó finalmente Daniel, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. «Dime qué necesitas, y lo haré». «No lo sé», admitió Sofía con una honestidad cruda que parecía quemarle los labios. «Eso es lo más honesto que puedo ser. No sé si pueda hacer esto. Quería poder hacerlo. Quería poder estar aquí contigo en esta noche de bodas, en esta habitación, sin que el miedo me consume completamente. Quería poder ser la esposa que esperabas, pero está aquí, siempre está aquí, como una tercera persona en la habitación con nosotros». Daniel extendió lentamente su brazo derecho hacia ella. No la tocó, solo lo dejó allí en el aire, como una pregunta, como una puerta abierta, como una invitación que ella podía rechazar sin consecuencias. Sofía miró su brazo, luego miró su rostro a través del reflejo en la ventana. Vio genuina preocupación. No furia, no disgusto, no rechazo, solo amor terco e inquebrantable. Lentamente, muy lentamente, ella se movió hacia él. Su cabeza reposó en su pecho, escuchando el acelerado latido de su corazón. Él envolvió su brazo alrededor de ella, con un cuidado extremo, como si ella fuera de vidrio antiguo, que podría romperse con la más leve presión incorrecta. Su otra mano descansaba suavemente en su espalda, ofreciendo apoyo sin exigir nada a cambio. «Vamos a tomarlo con calma», dijo Daniel besando la parte superior de su cabeza. «No hay prisa, no hay presión. Tenemos toda la vida, varios miles de noches si tenemos suerte. Podemos usar el tiempo para reconstruir esto, pieza por pieza, momento por momento». Esa noche durmieron así, su cuerpo protegiéndola del mundo sin exigir nada a cambio, sin esperar recompensa, sin buscar validación. Y por primera vez en 18 años, Sofía durmió sin pesadillas, sin los gritos silenciosos que solían atravesar sus sueños, sin las manos fantasma que solían despertarla a las 3 de la mañana con el corazón palpitante de terror. Capítulo 2. Las grietas en el silencio. Los primeros meses después de la noche de bodas fueron extrañamente tranquilos, como si el acto de confesar su verdad hubiera abierto una válvula de presión que llevaba años acumulándose en el fondo de su ser. Daniel había insistido en que visitara a una terapeuta, alguien especializado en trauma sexual y recuperación. Al principio, Sofía se resistió activamente, como un animal atrapado que lucha contra su liberación. La idea de revolver esos recuerdos, de exhumar los cadáveres emocionales que había enterrado profundamente, de ponerlos en palabras para un extraño, le parecía no solo imposible, sino también peligroso.
¿Qué si no puedo volver a enterrarlos?, preguntó a Daniel una noche, sus voces bajas en la oscuridad de su dormitorio. Entonces viviremos con ellos desenterrados, respondió Daniel, juntos. Daniel fue paciente, incomparablemente paciente. No la obligó, simplemente dejó información sobre terapeutas especializados en trauma sexual en la tabla de la cocina, junto a una taza de café caliente y una nota escrita en una adhesiva amarilla. Te amo. Hazlo cuando estés lista, pero hazlo. La doctora Mariana Hernández tenía un consultorio en la colonia Roma, en el segundo piso de un edificio antiguo que todavía conservaba la arquitectura de los años 20. Sus ventanas grandes daban a un patio interior donde había plantas verdes que parecían estar en un estado perpetuo de crecimiento. La primera sesión, Sofía pasó 45 minutos llorando en silencio en el sofá de tela beige, incapaz de pronunciar una sola palabra coherente. Apenas pudo decir su nombre antes de que las lágrimas la consumieran. La doctora no la presionó ni intentó calmarla artificialmente. Solo pasó una caja de pañuelos de lino blanco y esperó pacientemente, como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si el silencio fuera un idioma que entendía completamente. Gradualmente, en las semanas siguientes, las palabras comenzaron a salir como agua de una presa rota, no todas de una vez en un torrente coherente, sino en fragmentos dolorosos, como si Sofía estuviera armando un rompecabezas que ella misma había desperdigado conscientemente por toda su vida, escondiéndolo debajo de capas de olvido y disociación. Habló sobre la noche en que su padrastro entró a su habitación. Ella estaba haciendo la tarea de matemáticas, concentrada en los números que parecían tener más sentido que la vida misma. Él cerró la puerta silenciosamente. Habló sobre cómo sus manos eran grandes y calientes, como si estuvieran febres, y cómo ella se congeló, incapaz de gritar, incapaz de moverse, como si alguien hubiera apagado los circuitos de su cuerpo. Habló sobre la vergüenza que sintió, como si de alguna manera fuera su culpa, como si hubiera hecho algo con lo que se vistió, algo que dijo, algo que fue, para merecerlo. Habló sobre cómo su madre entra en la habitación una semana después, ve algo en su rostro o quizás una mancha en la sábana y luego simplemente cierra los ojos, como si negándolo pudiera hacerlo desaparecer. ¿Cuándo empezó a entender que no era su culpa?, preguntó la doctora Hernández en una de las sesiones, 4 meses en el proceso. Aún no lo entiendo completamente, respondió Sofía. En mi cabeza sé que no fue mi culpa. He leído los libros, entiendo la lógica del trauma, la psicología del abuso. Entiendo intelectualmente que la responsabilidad recae completamente en el perpetrador, pero en mi cuerpo, aún siento como si lo fuera. Mi cuerpo aún grita culpa. La doctora asintió, escribiendo notas en su libreta de cuero gastado. El trauma vive en el cuerpo, explicó la doctora Hernández. No es solo una cuestión de lógica racional o comprensión intelectual, es una cuestión biológica, neurológica, de recondicionamiento profundo. Es una cuestión de enseñarle a tu cuerpo que es seguro nuevamente, que merece placer, no solo dolor, que puede confiar nuevamente, aunque esa confianza fue traicionada. Sofía llevó esta comprensión a casa cada semana. Entre las sesiones de terapia que duraban 1 hora cada una y la paciencia inquebrantable de Daniel, las cosas comenzaron a cambiar lentamente, como el movimiento casi imperceptible de las manecillas del reloj. Daniel nunca presionaba. Cuando ella se asustaba, se detenía. Cuando ella necesitaba estar sola, la dejaba sola, respetando su espacio como si fuera sagrado. Pero también estaba presente de una manera constante, de una manera que lentamente comenzó a restaurar su capacidad de confiar. Cocinaba sus comidas favoritas, enchiladas verdes con crema agria, tamales oaxaqueños, cosas que su madre solía hacer. La abrazaba mientras veían películas antiguas en blanco y negro. Le sostenía la mano mientras caminaban por la ciudad, permitiéndole conocer su cuerpo en el contexto de la seguridad y la ternura. Se convertía en un ancla, algo sólido a lo que aferrarse
mientras su mente navegaba las aguas turbulentas de su propio pasado. Una noche, después de una sesión particularmente difícil con la terapeuta, una sesión en la que Sofía había tenido que revivir los detalles específicos de abuso, llegó a casa sintiéndose completamente vaciada, como si sus huesos estuvieran hechos de aire. Daniel estaba en la cocina, preparando la cena con una concentración absoluta. El aroma de cilantro fresco, cebolla roja y chile guajillo llenaba el aire como un perfume sagrado. Sofía se sentó en la barra de la cocina y comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez fue diferente, fue catártico. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó Daniel, sin dejar de picar los vegetales, dándole espacio pero manteniendo su presencia. Hoy la doctora me preguntó cuándo fue la última vez que sentí placer en mi cuerpo, dijo Sofía. No placer sexual específicamente, solo placer, cualquier tipo de placer físico. Y no podía recordar. Mi mente estaba en blanco. Es como si hubiera olvidado cómo se siente el placer. Daniel dejó el cuchillo y se acercó a ella. Se arrodilló, para estar a su altura, colocándose a sí mismo en una posición de vulnerabilidad. ¿Y ahora? ¿Ahora puedes recordar algún placer, aunque sea pequeño? Sofía pensó en ello profundamente, buscando en los rincones de su memoria. Pensó en la manera en que la lluvia se sentía en su piel cuando caminaban juntos en las calles mojadas. Pensó en el sabor del chocolate caliente en invierno, amargo y dulce al mismo tiempo. Pensó en la sensación de las manos de Daniel sosteniendo la suya sin exigir nada más, sin esperar recompensa. Sí, respondió lentamente. Pequeños placeres. Cosas simples, cosas que no requieren exposición o vulnerabilidad extrema. Entonces empecemos con eso, dijo Daniel. Podemos construir desde allí, juntos, sin prisa, sin presión. Solo tú, yo y el tiempo. Esa noche, Daniel le dio un masaje en los pies mientras veían una película antigua, una de esas películas mexicanas en blanco y negro, donde los hombres siempre lloran y las mujeres siempre ganan, aunque nunca de la manera que esperan. Sus manos eran cálidas, seguras, deliberadas. No había esperativa en ellas, no había necesidad, solo cuidado puro. Sofía se permitió a sí misma relajarse, célula por célula, liberando la tensión que había estado almacenando en su cuerpo durante años como si fuera una defensa vital. Los meses pasaron. El trabajo en terapia continuó semana tras semana, sesión tras sesión. Sofía comenzó a practicar lo que la doctora Hernández llamaba reconexión corporal, un proceso lento y deliberado de reapropiarse de su propio cuerpo. Bañarse sin apresurarse, permitiendo que el agua caliente golpeara cada parte de su cuerpo, reconociendo que era suyo. Masajes propios, tocar deliberadamente su propio cuerpo sin culpa. Movimiento consciente, yoga suave, tai chi. Respiración profunda. Pequeños actos de autocuidado que parecían insignificantes, pero que lentamente, pacientemente, comenzaron a sanarla desde adentro. Capítulo 3. La ruta hacia la reclamación. Un año después de la noche de bodas, Sofía se encontraba en un café en la colonia Condesa, escribiendo en un cuaderno de cuero negro que Daniel le había regalado. Había comenzado a escribir como parte de su terapia, una sugerencia que la doctora Hernández había ofrecido con la esperanza de que pusiera sus experiencias, sus sentimientos, sus pensamientos caóticos en palabras, en líneas, en párrafos que podría releer y reconocer como su propia verdad. Al principio fue puramente terapéutico, un ejercicio de purga emocional. Luego se convirtió en algo más, algo inesperado. Se convirtió en narrativa, se convirtió en historia. Se convirtió en la documentación de una mujer que sobrevivió, que reclamó su cuerpo, que aprendió que el sexo no era algo que le debían, sino algo que podía elegir, controlar, disfrutar cuando quisiera y con quien quisiera. Pero no era una historia simplista de ángeles y salvadores. No era la narrativa de un príncipe azul que rescata a una princesa dañada. Era una historia de trabajo duro, de días oscuros que seguían a los días menos oscuros, de paciencia inquebrantable, de la decisión deliberada cada mañana de vivir,
Una mujer mayor en la mesa contigua se dio cuenta de lo que estaba escribiendo, de la intensidad de su expresión facial mientras las palabras fluían de su bolígrafo. «Disculpa, ¿eres escritora?», preguntó con una sonrisa amable. Sofía levantó la vista, sorprendida de que el mundo exterior aún existía, de que había personas que no eran ella misma. «No, es más personal», respondió un poco incómoda, pero también tocada por el interés genuino de la desconocida. «Parece importante», dijo la mujer con una sabiduría que sugería que ella también había vivido cosas difíciles. «Las cosas que son importantes siempre se ven así cuando se escriben, como si el papel mismo estuviera ardiendo». «Supongo que tiene razón», admitió Sofía. «Espero que cuando termines lo compartas. Las historias como estas, las historias de mujeres que sobreviven, de mujeres que reconstruyen, necesitan ser contadas. El mundo necesita escucharlas», dijo la mujer antes de regresar a su propio café. Sofía continuó escribiendo. Y continuó después de ese día, durante meses. No sabía si alguna vez lo compartiría, pero el acto de escribirlo, de documentar su viaje desde el miedo hasta la posibilidad, desde la disociación hasta la presencia completa, fue transformador en sí mismo. Mientras tanto, su vida cotidiana continuaba. Había promociones en el trabajo, donde finalmente se hizo coordinadora de programas de violencia doméstica, viajes con Daniel a playas pequeñas donde podían caminar descalzos en la arena mojada, cenas con amigos que Daniel había tenido paciencia de traer lentamente a su círculo de confianza. Normalidad, que era algo que Sofía nunca había esperado completamente tener, como si la normalidad fuera un lujo reservado para personas que no habían sido dañadas. Y luego un día, Daniel le pidió que se sentara en el sofá. Su rostro era serio, pero sus ojos brillaban con algo que podría haber sido nerviosismo o podría haber sido alegría. Sofía contiene el aliento, el pánico levantándose automáticamente, el viejo reflejo de anticipar lo peor. «¿Qué pasa?», preguntó. «¿Estás enfermo? ¿Hay un problema?». «Nada malo», dijo rápidamente tomando su mano. «Pero tengo algo que decirte, algo que quiero proponerte». Se arrodilló. El corazón de Sofía casi se detiene. No por la propuesta tradicional, sino porque se dio cuenta de que se había permitido a sí misma esperar algo así, que se había permitido a sí misma soñar. «Sofía, durante el año pasado he sido testigo de tu coraje. He visto cómo enfrentas tus demonios cada día, cada hora, cada minuto. He visto cómo reconstruyes tu vida, no solo para mí, sino para ti misma. He visto cómo haces el trabajo duro, y de todos modos elegías amarme. He visto cómo reclamas tu cuerpo como si fuera un territorio conquistado. He visto cómo te vuelves, poco a poco, más completamente tú. Así que quiero pedirte oficialmente, delante de todos los que amamos, que pases el resto de tu vida conmigo, que me permitas ser parte de tu curación, que me permitas amar toda versión de ti, en cada momento, en cada día, hasta el final». «Sí», respondió Sofía antes de que él pudiera terminar, sin siquiera necesitar pensar. «Siempre sí, completamente sí». La ceremonia de renovación de votos tuvo lugar 3 meses después en una pequeña capilla en Oaxaca, en las montañas donde el aire es más limpio y el pasado parece menos pesado. Sofía eligió Oaxaca porque quería comenzar nuevos recuerdos en un nuevo lugar, en un lugar sagrado. Quería viajar a México profundo, a los pueblos mágicos que su madre siempre había querido visitar, pero nunca pudo por falta de dinero y oportunidad. Ella caminó hacia Daniel sin el brazo de nadie. Eligió caminar sola, estar sola en ese momento, completamente independiente, completamente entera. Su vestido era diferente esta vez. No blanco, sino marfil claro, menos como un fantasma y más como una mujer. Y cuando llegó al altar, tomó las manos de Daniel, y sus ojos se encontraron con los de él, y en ese momento supo que había sucedido algo importante. No era un final feliz en el sentido tradicional de que todos los problemas hubieran desaparecido como por magia. Sofía sabía, con una claridad que solo viene de la experiencia vivida, que tendría días difíciles. Sabía que habría momentos de oscuridad, de miedo, de dudas, de flashbacks inesperados que podrían arrastrarla de vuelta al pasado.
pero sabía que no estaría sola en ellos, y sabía que su cuerpo le pertenecía de nuevo, que el placer no era un lugar del que tuviera miedo, que podía tocarse, ser tocada y sentir seguridad en lugar de terror. Capítulo 4. La transformación silenciosa. Después de la ceremonia en Oaxaca, en la pequeña casa que habían alquilado en las montañas, con vistas a los valles verdes que se extendían hacia el horizonte, Sofía y Daniel hicieron el amor. Fue completamente diferente a todas las veces anteriores. No fue educado, ni cauteloso, ni lleno de miedo contenido. Fue expansivo, fue libre, fue suyo. Sofía gritó, de placer genuino, de liberación, de alegría, sonidos que su padrastro nunca había escuchado, que su madre nunca había oído, que la terapeuta nunca había presenciado, sonidos que solo Daniel, el hombre que la había elegido entera, incluyendo todas sus grietas, pudo recibir con la reverencia que merecían. Después, bajo las estrellas que brillaban a través de la ventana abierta, con la brisa nocturna trayendo el aroma de las flores de magnolia que crecían en los jardines locales, Sofía habló. 18 años, dijo, su voz tranquila, pero llena de algo que no tenía nombre exacto. 18 años de mi cuerpo siendo una prisión, de sexo siendo sinónimo de trauma y violencia, de pensar que nunca podría ser diferente, de creer que estaba rota de una manera irreparable. Pero es diferente ahora, respondió Daniel, besando su frente, sus mejillas, su cuello con una ternura que aún la sorprendía. ¿Cómo sucedió? Porque decidí que lo fuera, me explicó Sofía, porque trabajé para que lo fuera, incluso en los días en que el trabajo parecía imposible, porque permitió a mí misma sanar, incluso cuando dolía, especialmente cuando dolía, porque tenía a alguien que me amaba lo suficiente como para esperar sin presionar, porque elegí recordar que mi cuerpo era mío, no de él, que siempre fue mío. Sofía se dio cuenta de que había una paz en ella que no tenía nombre exacto en ningún idioma que conociera. No era la paz de la ignorancia, de fingir que nada malo había sucedido, de pretender ser víctima pero estar entera. Era la paz de la aceptación, de la integración, de haber mirado directamente a sus propios demonios y haber elegido vivir de todos modos, no a pesar de ellos, sino incluyéndolos, habiéndolos procesado, habiéndolos transformado en sabiduría. 2 meses después de regresar a la Ciudad de México, Sofía hizo algo que sorprendió a muchos, pero que era inevitable para ella, como si su propia supervivencia lo exigiera. Compartió su historia, no completamente, no con cada detalle sangriento, pero lo suficientemente específico como para que fuera claramente suya. Lo publicó en un blog que terminó siendo viral entre las comunidades en línea de mujeres que habían sobrevivido a abuso sexual. Dentro de una semana, recibió más de 300 mensajes. Mujeres escribiendo desde ciudades pequeñas, desde dormitorios de universidades, desde casas donde aún estaban atrapadas, diciéndole que se sentían menos solas al leerla. Una mujer escribió desde Monterrey: «Gracias por recordarme que es posible reclamar nuestros cuerpos, que es posible vivir después del trauma, que es posible amar y ser amado nuevamente sin perder quiénes somos». Y Sofía lloró al leerlo. Lloró en el trabajo, lloró en casa, lloró en el consultorio de la doctora Ma Hernández durante su sesión de terapia regular, porque entendió que su dolor, que sus 18 años de silencio, podía transformarse en algo que beneficiaba a otros, que su supervivencia no era solo sobre ella, era sobre el poder que tenía para mostrar a otros que la supervivencia era posible, que la curación era real, que el otro lado existía aunque estuviera lejos. Daniel vio cómo su esposa se transformaba de alguien que cargaba su trauma en secreto, como si fuera una vergüenza corporativa, a alguien que lo llevaba públicamente, no como un símbolo de debilidad, sino como una prueba de resiliencia, como una bandera plantada en territorio conquistado. «¿De qué tienes miedo?», preguntó ella una noche, después de haber recibido comentarios desagradables en línea, personas que cuestionaban su historia, que sugerían que estaba buscando atención. «De nada», respondió Daniel. «De nada ahora».
Porque sé que eres fuerte, más fuerte de lo que podrías imaginarte, más fuerte que las personas que intenten minimizar tu experiencia. Tú ya ganaste simplemente al sobrevivir. Todo lo demás es solo victoria adicional. Sofía se dio cuenta de que el viaje no había terminado. Probablemente nunca terminaría completamente. Habría recaídas. Habría días en los que el miedo volvería como una ola de calor sorpresa. Habría momentos en los que una canción, un olor, un sonido específico, la transportaría de vuelta a Querétaro, a esa habitación, a esas manos. Pero ahora ella tenía herramientas, tenía un terapeuta, tenía a Daniel, tenía a sí misma, que finalmente había aprendido a confiar en sí misma. Había pasado de ser una sobreviviente que vivía a pesar del trauma a ser una mujer que vivía con su trauma integrado, aceptado, transformado en comprensión. Cuando Daniel le preguntó si quería tener hijos, Sofía dijo que sí sin dudarlo. Porque para tener hijos, primero tuvo que tener una relación saludable con su propio cuerpo. Tuvo que confiar en que podía proteger a otros porque había aprendido a protegerse a sí misma. Tuvo que creer que la vida valía la pena no solo para ella, sino para la siguiente generación. Tuvo que confiar en que podía romper el ciclo. 2 años después de su renovación de votos en Oaxaca, Sofía dio a luz a una hija en el Hospital Ángeles, a quien llamó Elena María, en honor a su abuela. Cuando Elena nació, Sofía hizo una promesa silenciosa mientras miraba los ojos de su hija. Este niño crecería sabiendo que su cuerpo le pertenece completamente. Que el no es una oración completa que no requiere justificación. Que el placer, la seguridad, la autonomía corporal no son lujos, sino derechos fundamentales. Y cuando Elena creció y preguntó por qué su madre era tan protectora con ella, pero también tan cuidadosa de respetar su autonomía corporal, Sofía le habló sobre la importancia de los límites, sobre la resistencia, sobre la manera en que los traumas pueden heredarse como una enfermedad genética, pero también pueden curarse, pueden detenerse en su transmisión si alguien es lo suficientemente valiente como para enfrentar el dolor. Elena crecería siendo la hija de una mujer que reclamó su cuerpo, que transformó su trauma en sabiduría, que enseñó a través de su propia vida que la curación es posible, que la libertad es posible. Y eso haría toda la diferencia en el mundo, no solo para Elena, sino para todas las personas que Elena encontraría en su vida.